Buenos días, nos encontramos precisamente aquí en Magna Art Subastas. Está en pleno barrio de Salamanca, está en la calle Núñez de Balboa 15, donde se va a producir una subasta muy importante. Pero importante se dice siempre como una palabra vulgar, pero en este caso sí es cierto que es impresionante las obras que van a salir. Y cuando nos hable precisamente su director, ustedes van a quedar convencidos de la calidad de las obras, de la categoría de las obras que aquí se van a producir, ¿no? Decir que en las casas de subastas se producen las mayores ventas de arte. Entonces tendremos dos casas que ya son conocidas a nivel mundial, que una de ellas que es Sotheby y otra que es Christie, ¿no? De ahí se pueden pronunciar varias subastas que se han producido con cifras astronómicas. Una de ellas se produce en la venta de la obra de Leonardo da Vinci, Salvador Mundi, que llegó a cotizar hasta 450 millones de dólares. También la subasta benéfica que se hizo la familia Rockefeller, donde llegaron hasta 850 millones. Digamos que estas cifras solo se pueden contemplar en casa de subastas. Aquí ya nos hablará el director de las obras que hay, también de muy buena calidad y de impresionante cotización, ¿no? Decirles también de que invertir en obra de arte es un valor seguro. Es un valor refugio, hay que tenerlo en cuenta, porque cuando llegan los mercados de valores, todos saben las convulsiones que se producen. Cualquier información, cualquier noticia hace que las bolsas fluctúen y lleguen a perder los ahorradores muchísimas cantidades de dinero. Pero hay dos valores, el oro y otra que es el arte, en lo cual ya se ha convertido en un valor refugio y que la gente ya está empezando a invertir. Y esto es muy importante saberlo porque digamos que su valor no se deprecia, todo lo contrario, se mantiene y va subiendo poco a poco. No hablemos cualquier obra de Picasso, o de Goya o de Velázquez, o sea, que ya no están vivos, pero sin embargo sus obras, precisamente al no estar vivos, hacen que vayan subiendo su cotización. Hoy tenemos con nosotros al director, precisamente de la Casa de Subasta Magna Art, donde tenemos la suerte de tener a don José Miguel Carrillo de Albornoz, que nos va a hablar de esta exposición, nos va a hablar de esta subasta tan importante, ¿no? Bueno, pues bienvenido al programa de Arte y Cultura. Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, decir un poco cómo fue el nombre de Magna. Cuéntanos. Bueno, el nombre de Magna se me ocurrió, la verdad, porque consideraba que era un proyecto importante. Este es un proyecto en el que llevamos 2 años trabajando antes de abrir las puertas al público y yo creo que Magna hace referencia a algo grande y entonces este proyecto nació con vocación de ser algo grande. O sea, es un proyecto ambicioso donde hemos querido traer obras de gran nivel a las salas de subasta y creemos que hay un espacio para estar dentro de las grandes casas de subasta y que hay un espacio para poder vender obras de nivel internacional, como en el caso que tenemos este magnífico Goya, que tiene la posibilidad de venta en mercado internacional y que hace muchos años que no salía en España una obra semejante. Bueno, eso es importante, que cuando hablas de un valor internacional significa que realmente esta obra puede salir fuera de España, ¿verdad? Sí, esta obra tiene permiso de importación definitivo, con lo cual puede pedirse el permiso de exportación y se otorga y automáticamente, y es una obra pues que por tanto puede ser comprada por coleccionistas tanto de España como de cualquier museo del mundo. Pero también se puede dar el caso que las instituciones También, oficiales también puedan adquirirla, las ¿verdad? instituciones tienen el derecho de tanteo y retracto de todas las obras que salen a la subasta en España y por tanto pues evidentemente tienen ese derecho. Si estuviesen interesados en adquirir la obra, evidentemente al precio de remate ellos tienen preferencia sobre los demás adquirentes. Muy bien, decirte también cómo se catalogan, cómo se evalúa estas obras de arte precisamente para los interesados. Bueno, la catalogación de las obras de arte, como sabes bien, se producen en función de del examen de los precios de mercado que han tenido las obras en sus últimas salidas al mercado. Aunque yo opino que para obras de arte especiales, o sea, las obras de arte que descollan sobre las demás, realmente depende un poco del estado de conservación, de la belleza de la pieza y de la calidad de la pieza. O sea, no hay un baremo fijo para decir esto vale 300.000 y esto vale 1.000.000, sino que realmente en función de la calidad de la pieza, su trayectoria y de la importancia de la pieza, pues un poco se ponen los precios de salida de las obras en cuanto a las de máximo nivel. Las otras piezas, pues normalmente, o piezas que están habitualmente en el mercado nacional,
pues se hace una tasación en base a los expertos de los diferentes departamentos de la sala, que acuerdan un precio con los clientes que se considera que puede ser susceptible de venta. Bien, ¿qué tipo de arte dispone esta subasta tan importante de verano? Bueno, esta subasta son 1.200 lotes repartidos en segmentos. Evidentemente hay muchos lotes de artes decorativas, dado que tenemos una importante colección de artes decorativas que sale a subasta. Luego tenemos unos lotes muy importantes de pintura antigua, como son el que ya te he mencionado, Adoración de la Cruz de Francisco de Goya, o los Lavinia Fontanas, que son dos obras destacadas de una de las grandes pintoras del Renacimiento italiano. Hay obras muy relevantes también de todo tipo. O sea, hay una obra de un retrato de Carlos IV bastante interesante, hay un Yepes muy importante, hay un Morales muy relevante, tenemos un tapiz como este, la historia de Jacob del siglo XVI. Evidentemente hay obras de arte contemporáneo muy importantes también, como un dibujo de Miguel Barceló, un dibujo de Dalí excelente, obras de Mark Ryden, de Palazuelo, de Saura. Es decir, tenemos un conjunto de obras interesantes para los gustos de todo tipo de coleccionistas. Y la subasta termina con un conjunto de joyas también que hay que tener en todas las salas de subastas, porque las joyas son, digamos, que el broche final, y nunca mejor dicho, de cualquier subasta. Claro que sí, vemos la importancia que tienes. Además, lo importante de esta subasta de verano es que tocas todos los palillos, de lo Bueno, eso clásico, se lo toca moderno, siempre, ¿eh? lo moderno, pero... Eso se toca siempre. Quiero decir que toda subasta tiene que tener un equilibrio entre las cosas que presenta, o sea, salvo casos de subastas monográficas de algo, de una colección, o de pues, un tipo de obra que venga por alguna razón. Normalmente todas las subastas tienen que tener un equilibrio entre las diferentes partes que componen la subasta. Magna Art, ¿cómo se localiza, cómo se encuentran las obras? ¿Están expuestas a alguna gestión que se hace por herederos? ¿Viene un poco también por gente que quiere cambiar sus obras? Cuéntanos un poco cómo se nutre. Eso hay de todo. Normalmente pues hay casos en que, pues, por ejemplo, pues, evidentemente los fallecimientos son una parte relevante, porque hay personas cuando se producen herencias, pues hay herederos que no quieren mantener el tipo de obra que tenían sus mayores o parientes del tipo que sean, y entonces deciden, o cuando son varios herederos, prefieren sacar las cosas a subasta y repartirse el precio de la subasta en lugar de repartir las obras. Si hay alguno que no está interesado. Otros métodos, pues simplemente hay gente que viene a la casa de subastas a ofrecernos sus cosas, y evidentemente se nutre también de amigos y de coleccionistas que también quieren, pues se aburren de las obras y de repente deciden cambiar una obra o un tipo de obra, y empiezan a comprar otro tipo de obra, y las anteriores las quieren sacar a subasta. Muy bien, o sea, hemos dicho que el alcance es importante, tanto nacional como internacional, pero ¿qué tipo de clientes suelen acudir a estas subastas? Eso depende un poco de cada subasta. Nosotros hemos apostado por tener subasta presencial, subasta en streaming y además plataformas internacionales, lo cual nos da acceso al mundo realmente. O sea, al estar en diversas plataformas internacionales, pues nuestra subasta tiene las puertas abiertas a los compradores internacionales desde el principio, desde que abrimos la sala. Pero un día, coméntanos un poco cómo se produce. Hoy se abre la subasta, ¿cómo se conecta con la gente internacional y nacional? ¿Vía telefónica, gente en presencia? Cuéntanos un poco. Bueno, lo normal, o sea, también, hombre, se basa mucho en las relaciones personales mías y de otros miembros del equipo, y que es un poco lo que es la base en la que comienza esta sala. Luego, evidentemente, al abrirse a plataformas internacionales, con el primer catálogo empiezan a llegar futuros clientes que empiezan a formar parte de la plataforma de venta futura de la casa. Entonces, digamos que tanto la página web
como en las redes, porque nosotros tenemos unas redes que están muy modernizadas y que son quizá pues, de lo más puntero que hay en el país, así como ya te digo que el acceso a esa ventana que es el mundo a través de las plataformas, pues nos permite tener clientes en muchas partes del mundo. Sí es verdad que el hecho de que uno deposita una obra, es cierto que hay unos honorarios que luego tienen que ellos hacer frente, ¿no? Pero yo creo que realmente el que está interesado en una obra, lo menos importante es qué comisión le van a cobrar o qué honorario le van a cobrar. Lo más importante es conseguir tener esta obra. Es el tipo de cliente que realmente es más interesante para Magna. Yo creo que a Magna le interesan todos los clientes. Es a toda sala de subastas, a toda casa de arte, le interesa que la persona que venga sea un amante del arte. Es decir, el arte no es solamente, como has dicho al principio, no es una mercancía, es un valor del espíritu realmente. Entonces yo creo que cuando una persona adquiere un cierto estatus, pues yo creo que debe de complementarlo con cosas que realmente pues realcen su vivienda, el lugar donde trabaja. Digamos que entrar en un tipo de inversión que es más una inversión de placer espiritual, que evidentemente también, si en los casos en que se compran obras de arte de mucha relevancia, son inversiones materiales importantes con potenciales de revalorización importantes también. Pero muchas veces el comienzo de una colección no es ese, el comienzo de una colección es me enamoro de una pieza y la quiero. Entonces, el arte comienza siempre por un acto de amor. Yo creo que es el amor a la belleza lo que hace que una persona empiece a coleccionar. Estoy de acuerdo porque mucha gente, yo estoy metido ya que pinto, y mucha gente realmente cuando le gusta una obra ya forma parte de su vida, ya forma parte de su familia. Y bueno, es algo que también es a los que nos gusta contemplar la obra, el tener en casa una obra que realmente espiritualmente te pueda satisfacer, Claro. ya es algo importante, ¿no? Pero en estos momentos, digamos, ¿qué tipo de arte está más demandado? ¿Qué demandan más el público? Yo creo que en este momento realmente vivimos un auge del arte contemporáneo, evidentemente. El arte moderno interesa mucho. Quizá pues, es arte que tiene valor, es arte que es más fácil de mover, probablemente, y de monetizar. Y es arte pues, como que tiene ya una cierta consolidación en su trayectoria. El arte contemporáneo, pues depende un poco del tipo de galería que hayan movido los artistas y en función de eso es arte con mayor o menor trayectoria. Y en cuanto al arte antiguo es que es un valor de siempre, entonces las piezas de arte antiguo que salen al mercado realmente yo creo que hoy en día lo que la gente busca en esas piezas es calidad y belleza. Es decir, cada vez yo creo que el cliente se está haciendo más exigente a la hora de comprar obras de arte. Entonces no vale cualquier cosa, sino que las personas ahora buscan un mobiliario muy concreto, una obra de arte muy concreta y unos espacios de actuación, digamos que mucho más ordenados que antes. ¿Tú consideras que es una forma para el coleccionista el conseguir obra importante a buenos precios? Hombre, eso es lo ideal en el mercado de arte. Yo creo que una sala de subastas es donde se pueden adquirir las obras de arte. Tienes una mayor oferta, porque evidentemente una subasta como esta tercera tiene 1.200 lotes, es decir, hay precios para todos los tipos, obras de todos los tipos y evidentemente lo importante es cubrir toda la pirámide, o sea, tener desde lo más exclusivo, lo más difícil de conseguir, y lo más valioso y lo que desde luego tiene un potencial de revalorización infinitamente mayor que otras cosas, que también tener pues, esas obras que son más asequibles para las personas y que realmente pues, te cumplen con la función que tú quieres, que es tener
una serie de obras bellas en tu casa para recibir a tu gente y que vean que realmente sabes comprar. Y valorar, sí, efectivamente es así. Claro. Sí, pero veo un poco que es importante lo que acabas de decir, porque tenemos al inversor que tiene un poder adquisitivo importante alto, tenemos al medio y tenemos también aquel que se puede hacer con una obra, como yo he visto, con un grabado estupendo, a unos precios extraordinarios. Digamos que se puede nutrir a toda la gente que le gusta el arte con distintos precios, ¿verdad? Bueno, es que yo creo que así empiezan las colecciones. Cuando la gente es muy joven y le gusta el arte, pues no se puede comprar un original a lo mejor de lo que quiere. Entonces para eso se generaron los grabados. Entonces los grabados, que hay grabados de alta calidad de grandes artistas, pues es un modo de empezar a coleccionar arte. Cuando tienen mejor nivel adquisitivo, pues empiezan a comprar algunas o dibujos y ya alguna obra ya mayor, y así comienzan las colecciones. Claro que sí, pero la gente trae una obra aquí a la casa de subastas. ¿Cómo se ajusta el precio? ¿El cliente te indica el precio, la casa de subasta lo indica o realmente es un acuerdo mutuo? ¿Cómo se hace? Los precios siempre son un acuerdo mutuo. Es decir, yo no voy a sacar nunca a una subasta una obra en un precio absurdo. Es decir, si me dicen que si esa obra vale 1.000 y me dicen que la quieren sacar en 5.000, pues yo no lo voy a sacar. Es decir, es una pérdida de tiempo. Yo creo que ni le conviene a la obra, ni le conviene al cliente, ni le conviene a la sala. O sea, yo creo que lo que hay que intentar es ajustar los precios a las tónicas del mercado del momento. Entonces, el mercado actualmente es un mercado muy contraído, es un mercado exigente y es un mercado que ha ido a la baja durante los últimos años. Yo creo que por fin pienso que ha tocado suelo y yo creo que estamos en una fase donde todas las tendencias lógicas hablan de que el arte tiene que volver a ir subiendo poco a poco de precios, aunque de hecho en este momento es un momento excelente para comprar obras de arte porque están a precios muy baratos. Y lo que sí es verdad, yo decía antes, cuando comentábamos, es el valor refugio. Es cierto, porque yo me acuerdo que en la entidad donde yo trabajaba teníamos un fondo que invertía en arte. Y lo que ocurría que la rentabilidad media era muy atractiva, estábamos hablando de una rentabilidad media de un 15%. Un 15% es mucho realmente a cómo están los tipos de interés, ¿no? Y esto hacía de que, comentándolo con el que lleva el director del fondo, nos comentaba de que si realmente se producía una obra, por poner un ejemplo de Picasso, pero Picasso se ha cotizado a unos precios determinados y ese fondo tiene una obra de Picasso, automáticamente la participación sube al precio de la última cotización de la obra, de lo cual siempre, lógico, claro. siempre la rentabilidad está ahí de forma... Eso está claro para obras de arte moderno y para obras descollantes de arte. Es decir, un fondo nunca se puede nutrir de obras medias, porque la obra media no varía sustancialmente de precio en mucho tiempo. Si uno realmente es ambicioso y tiene un fondo de arte, tiene que nutrirse de obras excepcionales y obras de las que suben constantemente. Si no, mejor no hacerlo. Muy bien, me has dado una explicación extraordinaria. Me has convencido además, José Miguel. Pero decir también que, por ejemplo, se habla mucho de estas grandes casas de subastas internacionales, ¿no? Yo en algún caso he oído decir a una persona que disponía de obra interesante, como podía ser un Sorolla, que aquí se cotizaban unos precios bajos, mientras que en otras se cotizaban mucho más alto. Hay esas grandes diferencias entre lo que se está haciendo aquí o lo que vosotros hacéis con las internacionales de otros países. Bueno, yo te digo que la realidad es que, como sabes, la legislación de patrimonio española es una legislación bastante restrictiva. Entonces, cuando una obra recibe el permiso de exportación y puede venderse en mercado internacional, normalmente su precio es muy superior, así de repente se le deniega y solamente queda reducida al mercado nacional. De alguna manera, esto restringe la posibilidad de los coleccionistas de acceder a un mercado mundial y, evidentemente, eso contrae los precios. Yo creo que siempre hay que apostar por obras de artistas conocidos, reconocidos y, sobre todo, por obras bellas. Yo creo que hoy en día, que vivimos un mundo complicado, cada vez antes las obras de los artistas valían por la firma del artista. Actualmente no valen solo por eso, vale por la belleza o la armonía de dicha obra, que yo creo que es una parte sustancial del valor de dicha obra a día de hoy.
Sí, me parece importante. Pero también es verdad, se os da el caso, es un poco por desconocimiento, ¿no? Imagínate, José Miguel, que realmente hay una obra que está en Suiza, Sí. Picasso, ¿no? Pero tú puedes sacar esa obra desde aquí, estando en Suiza esa obra, ¿o no? Es una cosa poco, digamos Habitual. que poco habitual. Hay casas de subasta que hacen subastas online, que no tienen subastas presenciales y que por tanto sus obras no están en las salas de subasta, donde pueden hacer una subasta de obras que están en el extranjero. Pero normalmente, que yo sepa, en España no conozco casos de obras de arte que estén pues, en Suiza o en Singapur o en Tokio y que se estén vendiendo en Madrid. Normalmente este tipo de obras, o sea, las subastas no presenciales, pues las obras están en las casas de las personas en el país donde se está haciendo la subasta y luego pues se van directos de la casa de la persona a la casa del adquirente. Estos casos de subastas, digamos, de bienes que están pues en otros países, digamos que yo creo que produce cierta inseguridad jurídica, porque ¿cómo vas a garantizar tú que ese bien, si tú no lo tienes delante y no lo puedes examinar, sea lo que te están diciendo que es? Y es por la misma... el poder contemplar una obra de arte te da la seguridad de que existe. Es como si yo te digo que este Goya que está guardado en donde sea, yo lo tengo y lo voy a subastar. Pues si tú no lo ves, probablemente me dirás, pues me parece muy buena idea, pero yo quiero verlo por delante, por detrás, quiero ver el estado de conservación, quiero ver lo que realmente es esta obra. Si me gusta, si no me gusta, si me emociona, si no me emociona. Entonces, yo creo que las obras muy importantes hay que verlas, siempre. Y yo no conozco casos de personas, salvo especuladores muy fuera del mercado natural del arte, que compren obras de arte sin haberlas examinado detenidamente. La verdad que me estás convenciendo, ¿eh? Ya me dan ganas de llevarme este Goya sin pensar más, ¿no? Es verdad. Pero bueno, también es cierto de que para ti realmente este estilo de venta, digamos, de adquisición de obra, es un poco lo más importante hoy en día para hacerse con obra. Hombre, yo creo que hoy en día, desde la pandemia, se produjo un cambio sustancial del mercado. O sea, cuando nos encerraron a todos, había gente pues, que iba a anticuarios, que iba a galerías y de repente pues, se vieron encerrados una temporada. Y las personas que les gusta el arte pues, utilizan los canales que tienen a su disposición. Uno de los canales principales en ese momento fue Internet. Y entonces, a través de Internet, de repente tuvieron acceso a las obras de arte de una manera, digamos, un poco virtual, pero sabiendo que estaban físicamente en sitios donde ellos no podían ir. Y curiosamente cogieron la costumbre de examinar primero las obras de arte en estos canales y luego ya decidir. Entonces yo creo que esa decisión inicial ha generado un cambio en el mercado que de alguna manera ha contraído el mercado hacia las salas de subasta, es decir, se ha incrementado mucho la venta. Yo en esa época estaba en otra casa de subastas y la subasta posterior al confinamiento fue una gran subasta. Porque a la gente le había dado mucho tiempo a mirarla, claro. y porque realmente en ausencia de distracciones pues hay gente que de repente dice, pues ya no me gusta este mueble, no me gusta esto. Estando mucho tiempo en su casa, la gente se pensó en el espacio que le rodeaba como un espacio de vida, no solamente un espacio no un dormitorio. Y yo creo que eso ha cambiado muchas percepciones. Sin duda, hoy en día, yo creo que la casa de subasta es el principal motor de la venta del mercado del arte. También vemos que hay un conjunto de galerías muy jóvenes, muy nuevas, muy, digamos que emergentes, que quieren participar en el mundo del arte. Eso quiere decir que el mundo del arte joven está vivo y es el mundo del arte joven que el día de mañana cotizará y que vendrá a las galerías y a las casas de subasta. Yo la verdad es que me gusta tener siempre en la sala de subastas por lo menos 15 o 20 obras de artistas emergentes.
aunque no tengan todavía una trayectoria importante profesional, a mí me gusta valorar la calidad de los artistas y les permito el lujo de que puedan ya estar en un mercado más secundario antes de su trayecto natural. Me parece importante porque, a su vez, lo que también es verdad de que, de alguna manera, la gente joven también se encuentra un poco amparada y protegida de que su obra la vea mucha gente, ¿verdad? Yo creo que es importante ayudar a los jóvenes, a los que son grandes creadores, y hoy en día es muy difícil para los artistas acceder a galerías que tengan nombre y nivel. Toda ayuda que se le dé a un artista joven, en el fondo, es hacerle una ayuda al arte en general. Sí, nos encontramos en una de las obras aquí en Magna Art, precisamente de una relevancia extraordinaria. Estamos hablando de la Adoración de la Cruz, pero la Adoración de la Cruz precisamente de don Francisco de Goya. Y nos va a decir José Miguel precisamente esta obra cómo es, que nos lo va a explicar fenomenal, porque él es el director precisamente de Magna. ¿Qué nos puedes decir de esta obra tan extraordinaria? Bueno, ante todo que estoy muy orgulloso de tener una obra como esta, La Adoración de la Cruz. Es una obra de Francisco de Goya temprana, que está datada entre 1772 y 73, después de su viaje a Italia. Ha sido estudiada por numerosos expertos, se ve que hay una soltura de pincelada que le viene ya de su encuentro con los maestros italianos, y es una obra de una armonía extrema, tiene un tamaño bastante relevante porque, claro, ya no estamos hablando de una pequeña obra para un adoratorio privado, es una obra que se pintó probablemente para una iglesia, que ha estado en colecciones importantes, y es una obra que tiene, además, cuenta con la posibilidad de venta en el mercado internacional. Eso la hace especialmente interesante para coleccionistas del mundo entero. Yo creo que es importante que en España las casas de subastas, pues como hemos hecho en Magna Art Auctions, digamos que apuesten por obras de gran entidad. Creo que eso es bueno para el mercado español del arte, y desde luego tener una obra como esta, hace muchos años que no salía en España una obra tan relevante para el mercado del arte. No cabe duda, estoy de acuerdo contigo, pero no solamente tenemos esta obra importante, vamos a hablar de otras dos obras interesantes de Lavinia Fontana, que son dos obras magníficas y que nos vas a hablar de ellas a continuación. Pues vamos a ello. Venga, vamos a ello. Bueno, nos encontramos con dos obras excepcionales, dos obras de esta pintora italiana. Estamos hablando de 1604, 1614, esta obra es una relevancia interesantísima, pero el interés no quiero ponerlo yo, lo quiero que me lo diga José Miguel, que es el director precisamente de Magna. ¿Qué nos cuentas de estas obras, José Miguel? Pues mira, para nosotros es un orgullo y un honor tener estas dos obras de Lavinia Fontana. Lavinia Fontana es una de las pintoras más relevantes de una época donde había muy pocas pintoras. Sabemos que se hizo una exposición en el Museo del Prado con las grandes pintoras italianas como Sofonisba de Anguissola o la propia Lavinia Fontana, y yo creo que traer a la luz estas obras tan relevantes que vemos, que es La Dama Engolada con su criada y un perro, por un lado, y luego otra dama que está con un niño y una manzana. Son dos obras magníficas, en excelente estado de conservación, y salen a subasta el día 25 de junio como piezas excepcionales de nuestro catálogo. La verdad es que nos ha hecho mucha ilusión tenerlas, y yo creo que son obras muy relevantes para nuestro patrimonio cultural, y que yo creo que sería interesante que pudiesen quedarse en España en alguna colección de entidad. Lo que sí es verdad es que estas obras son de museo, pero del Museo del Prado. Sí, son del Museo del Prado. Pero decías hace unos ratos que el Museo del Prado no tenía obras de Lavinia. Yo pienso que no tienen, por lo que yo sé, creo que no tienen obras de Lavinia Fontana. Desde luego sería interesante que también que el Estado entrase en la adquisición de este tipo de obra, porque implica enriquecimiento del patrimonio español. No cabe la menor duda, pero sí es cierto que estas dos obras están muy bien conservadas. El efecto que da es que parece que la acaban de pintar ya, hace un rato.
de lo bien que están hechos y bien conservados. Vamos a pasar a la siguiente, José Miguel. Vamos a ello. Venga. Si nos encontramos ahora en otra de las piezas de mucha relevancia y sobre todo porque escasea muchísimo, raros sitios lo tienen, es un gran tapiz de un tamaño excepcional y que lógicamente se ve cazado en palacios y en museos importantes porque este es de museo. Y bueno, pero nos va a hablar de él precisamente José Miguel, ¿qué nos cuentas? Pues mira, este es un tapiz muy importante, es un tapiz del siglo XVI que narra una parte de la historia de Jacob. Podemos destacar el estado excelente de conservación de la pieza. Conserva los colores originales en los tapices, el mantenimiento de los rojos y de los azules le da mucha vivacidad. Tiene una orla muy bella y realmente pues ha pertenecido a una gran familia española y viene pues de una procedencia francamente interesante y de una colección particular muy relevante. Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente obra, porque aquí tenemos para rato, con la cantidad de obras que hay, hasta ahora. A ver, José Miguel, ¿nos vas a enseñar algo de arte decorativas? Que tenemos ganas de verlo. Hay cosas interesantes. Venga, háblanos. Este cabinet es una de las piezas más destacadas que yo he visto en toda mi vida en cuanto a muebles. Está firmado en torno al año 1800 por un gran ebanista. Es una pieza extraordinaria y te voy a enseñar algunos de los secretos que tiene. Mira, por ejemplo, aquí coges y puedes sacar todo un frente del mueble donde dentro hay 45 cajones secretos. Joder, curiosísimo, ¿eh? Interesantísimo. Los tienen los dos lados, evidentemente. Es un trabajo de ebanistería. Es un trabajo de ebanistería maravilloso. Si te asomas, verás que tiene un trabajo de marquetería en el techo, que es como si fuese realmente una galería. Vamos a hablar de la magnífica obra de Yepes, de Tomás de Yepes, que tenemos encima, que es uno de los bodegones. Es como una composición, es el mito de Andrómeda, tiene su bodegón tradicional, ese plato tan prototípico de él, pero además, como es una obra probablemente de encargo, recoge un conjunto de personajes mitológicos que es realmente pues, es el mito de Perseo y Andrómeda. Bueno, tenemos aquí estas magníficas obras entre la tradición y la modernidad, como decía José Miguel, y que realmente merece la pena dar un pequeño barniz para que ustedes vean las obras que hay aquí. Cuéntanos. A mí me encanta esta obra. Esta obra de Macías es una de esas obras que yo me llevaría a mi casa. O sea, cuando la vi me enamoré de ella. Esta vendimia pintada por Macías en el año 1901, pues te evoca la luz de los grandes pintores españoles de la época, de Sorolla y del conjunto de grandes pintores que realmente supieron retratar la luz. Como Anglada Camarasa, igualmente en otro momento. Es una obra que me hace ilusión tener y por eso la he puesto en un sitio destacado. Y dentro de la modernidad más, digamos que más radical, me encanta esa fotografía que es Elvira Carrasco, un autorretrato con Manzana, una excelente fotógrafa joven que yo creo que es de las artistas más relevantes a día de hoy en fotografía del país. Debajo tenemos uno de los círculos de Damien Hirst, que como sabemos todos es uno de los artistas más rompedores y más provocadores del arte contemporáneo actual. E igualmente pues tenemos un conjunto de obras, digamos que del gusto de un montón de coleccionistas, porque hay que tener de todo y para todos. Claro que sí, muy bien. Continuamos. Grabando. Muy bien, no solamente estamos representando artistas que de siglos de atrás, tenemos artistas actuales. Uno de ellos es Antonio López, ¿quién no le conoce? Y aquí tenemos una de las cabezas de Antonio López, muy interesante, en mármol, que nos vas a hablar de ella. Venga, José Miguel. Sí, mira, aquí hay varias obras relevantes. Esta es una de las cabezas famosas de Antonio López, que es uno de nuestros grandes artistas. La mujer de Almanzora, sí. Y que está en grandes dimensiones, encoslada. Igualmente podemos hablar de esta importante placa de Salvador Dalí,
que vemos que no es tan frecuente la escultura de Salvador Dalí ni está tan valorada como sus obras pictóricas, pero tiene una plasticidad y una belleza tremenda. Y encima tenemos una obra de Miquel Barceló de una época buena, es una obra original y que yo creo que ha despertado un gran interés. Se llama Naturaleza muerta con uvas y es probablemente de las piezas más relevantes para la inversión, yo creo, que tenemos para los amantes del arte actual. Claro que sí, no cabe duda. Pasamos a la siguiente. Pasamos a lo siguiente. Bueno, seguimos un poco con la obra actual de los pintores actuales y de eso vamos a continuar, ver un poco las secciones que tiene dentro de la casa de Magna Art, porque claro, es muy variado lo que tenemos. Estos son de arte contemporáneo y José Miguel nos va a hablar. Bueno, son de arte moderno y contemporáneo, porque aquí tenemos, por ejemplo, una obra de Sonia Delaunay bastante interesante y que se llama Costume, y que es un dibujo de una gran delicadeza y una gran belleza. Está firmado en el año 1922. Luego tenemos un dibujo de Torres García, interesante. Aquí hay un Watch de Palazuelo. Esta es una obra de Antonio Saura. Este es un Edgar Plans, que la verdad es que tiene una gran belleza. Y luego aquí están un par de obras muy interesantes de artistas que son representantes un poco de la movida madrileña. De un lado tenemos el Tis Berlin de arriba y de abajo el CSP de abajo. También tenemos un artista internacional de gran relevancia, que esa foto de arriba es de Robert Mapplethorpe, y luego pues tenemos alguna cosa interesante como el Richard Lindner el dibujo que tenemos arriba y ese dibujo de Palazuelo espléndido también, que yo creo que es una obra que interesaría mucho a esos coleccionistas que buscan obra original, o como el Mark Ryden que está a su lado. Además son obras inéditas, que sí, no están vistas, que es importante, es verdad. Estamos hablando de las obras en óleo y de obras muy importantes, pero no deja de ser menos importante la que trabaja el carboncillo, el lápiz, y que en este caso de Lempicka es una obra extraordinaria. ¿Qué nos puedes decir? Pues esta obra de Tamara Lempicka, que está firmada en 1928, tiene una fuerza inmensa. O sea, es uno de esos dibujos delicados, a lápiz, impecable, con una expresividad profunda. Es un poco, marca la decadencia de esa época, esa mirada un poco esquiva, como un poco hiriente, y tiene una fuerza inmensa. Y me siento muy contento de tener una obra de un icono de las mujeres y que ha sido valorada prácticamente desde la posguerra mundial como la gran defensora de los derechos de las mujeres. Claro que sí. Dentro de las obras destacadas, como no, tenemos esta Piedad de Luis de Morales, que como sabemos es uno de los grandes pintores del Renacimiento español por su patetismo, y es una obra que está en estado muy puro, con certificado de Isabel Mateo, una obra interesante e importante. Encima, ahora, como está tan en boga las famosas guadalupanas con la exposición del Prado, aquí tenemos una que está atribuida a Manuel de Arellano y que es una obra de una calidad destacadísima y que me siento muy orgulloso de tener aquí. Es para estarlo, no cabe duda. Sí. Bueno, decirles a ustedes y nuestros oyentes que no se pierdan precisamente de ver esta exposición, que merece la pena. El día 25 empieza a las 5:30, empieza precisamente la subasta en directo, no se lo pierdan, pueden asistir a ella. En Núñez de Balboa 15. Está en Núñez de Balboa 15, no se lo pierdan. Le dan esta obra en directo y en vivo, y bueno, y sobre todo dar las gracias a José Miguel, que es el director precisamente de Magna. Y el día 26, porque es una subasta en dos partes. En dos partes, 25 el día 25, y 26. Artes decorativas y pintura antigua, y el día 26, pintura contemporánea y joyas. Muy bien, bueno, y dar las gracias a José Miguel precisamente por habernos dedicado parte de su tiempo que no tiene. Bueno, pues damos un abrazo y así terminamos. Gracias, Manuel. Me alegro mucho. Hasta la próxima.